Los críticos dicen que en los últimos 10, 12 años la iglesia ha perdido su horizonte. Ellos lo hacen en forma general, pero en ocasiones también como que clasifican a la iglesia y la sectorizan y hablan de la iglesia cristiana y a veces de la iglesia evangélica más puntual, asegurando que la iglesia ha perdido su horizonte. Es verdad, en Francia hasta el día de ayer, 2.800 iglesias cristianas por orden del Parlamento van a ser demolidas. Es decir, se van a terminar las iglesias cristianas en Francia. Algo que también está pasando en Bélgica, Holanda, Suecia, Suiza, Noruega, Estados Unidos incluso, entre otras naciones, sobre todo europeas. Cuando uno más o menos analiza todo este mover que está sucediendo en la iglesia evangélica, incluso en nuestro país, cómo se han ido vaciando las iglesias, cómo se han ido suspendiendo cultos en las iglesias, da bastante que pensar, porque en realidad es como que nosotros no tenemos una identidad o algo que nos identifique con Dios. Y verdad, es cosa de analizar un poco más profundo qué relación nosotros tenemos con Dios. Hablamos de Jesús, predicamos a Jesús, entendemos algo de Jesús, pero ¿cuál es nuestra relación con Dios? Como por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, Jesús con la mujer samaritana dijo: la hora viene cuando ni en este monte ni en este otro monte adorarán a Dios. Y habla de los que le adoran en espíritu y en verdad. Pero el texto que sigue llama mucho la atención. Dice: la salvación viene de los judíos. Es decir, el Evangelio no es algo que se le haya ocurrido a alguien que alguna vez vino y predicó sobre esto. Jesús era judío. Y cuando uno sigue el historial bíblico hacia atrás, se va a dar cuenta de Abraham, de Isaac, Jacob, de los 12 hijos de Jacob, y el cuarto hijo de Jacob corresponde a Judá, y de ahí viene toda una línea genealógica hasta llegar a Jesús, en hebreo Yeshua. Y de ahí en adelante nosotros tenemos que entender que la salvación viene de los judíos. Es importante considerar, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le habla a los romanos y le dice que los patriarcas, que la fe, que el pacto, que la misericordia y todas estas cosas que son un regalo de Dios eran de los judíos y nos fueron dadas a nosotros. Entonces es muy difícil concebir una iglesia que se llama cristiana si de alguna manera no se vincula o no se siente vinculada al pueblo judío. El libro de los Efesios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo enseña que de los dos pueblos Dios hizo uno solo, que de dos hombres Dios hizo uno solo. Es decir, para Dios no existe judíos aparte y cristianos aparte, somos los dos uno solo. Es importante notar que el apóstol Pedro se toma de un pasaje en el libro de Éxodo, cuando Moisés le habla al pueblo y le dice: vosotros sois una nación santa, un linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Ese mismo pasaje el apóstol Pedro lo toma y le dice al pueblo cristiano que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Es decir, para Dios no hay dos pueblos, es uno solo. Y las mismas reglas que rigen al pueblo judío rigen al pueblo cristiano. No podemos concebir una iglesia si ésta no se vincula con el pueblo judío.